les decía, automáticamente la computadora ya lo va relacionando con conceptos como sinónimos o información afín. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando ponen en YouTube una música, un tipo de música, por ejemplo, si les gusta música romántica, automáticamente YouTube les va sugiriendo música similar, ¿no? Entonces a eso ya se le denomina lo que es inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya un poco está pensando para nosotros, ¿no? Entonces nos va poniendo la misma información, nos va poniendo, como les decía, ya nos va sugiriendo según nuestros gustos, ¿no? Entonces, ya se ha llegado a ese ritmo. Entonces, en la web 4.0 y hasta la 7.0, ya se pretende llegar a, digamos, a los famosos robots, ¿no? Y también ya se está llegando, por ejemplo, a los relojes, collares, que nos dicen, por ejemplo, los relojes ya nos va diciendo, bueno, está corriendo mucho, no corra, está fatigada, esta es su presión, este es sus latidos del corazón. O sea, prácticamente ya está un poco más robotizado y nos va diciendo eso, ¿no? Luego tenemos las famosas páginas web, ¿no? Entonces, ¿qué es una página web? Es un documento electrónico que, como les había mencionado, tenemos texto, imagen, sonido, videos, hiperenlace, y podemos ir adentrándonos en los hipervínculos a través de un navegar, ¿no? Entonces eso denominamos navegar. Normalmente está hecho en HTML o XHTML y su principal fuerte, ya hemos dicho, son los enlaces o hiperenlaces, que son los que estamos viendo acá, ¿no? Entonces lo que quiero recalcar un poco es que, por ejemplo, aquí los hiperenlaces ya están subrayados y tiene, una vez que pongamos ahí la manito, automáticamente dice, es cuando ustedes se pone el cursor, se hace una manito y se dice, ese es un hiperenlace. Esa es una de las características increíbles del hiperenlace. Es por eso que también vamos a hablar en Word y vamos a decir, nosotros vamos a tratar de no utilizar el subrayado en un documento normal porque ya lo están utilizando para hacer el denominativo que todo lo que es subrayado es un hiperenlace, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver en Word un poco. Cuándo utilizar en negritas, cuándo utilizar subrayados, etcétera, etcétera. Inclusive acá, si se dan cuenta, su color definido de ellos es el lila, por ejemplo, ¿no? Entonces todos trabajan con eso. Entonces o sea, a medida que va surgiendo estas cosas, ellos también ya van poniendo su formato, en cuanto a formato, ¿no? Bien, como les decía, entonces, ¿qué es lo que nosotros realmente necesitamos para buscar en Internet? Básicamente necesitamos una dirección o URL. Entonces, a todas las direcciones que tenemos de las páginas web se les denomina también URL o dirección electrónica. Entonces, ahorita vamos a ver un poco, vamos a desglosar esto, pero todas las direcciones tienen este formato, ¿no? HTTP, barra, etcétera. Luego necesitamos navegadores, definitivamente necesitamos navegadores, ¿ya? Cuando instalamos, les comentaba la vez pasada, cuando instalamos el Windows, cualquier Windows que instalemos, por defecto, para tener un sistema operativo más potente, ya tiene un navegador por defecto, ¿ya? O sea, ellos han comprado los servicios de un navegador. Antes era el Internet Explorer, pero ahora ya han cambiado de nombre, entonces dependiendo del sistema operativo, ya tienen un navegador. Sin embargo, está disponible el Google Chrome, el Firefox, el Opera, el Safari, o sea, un montón de navegadores. Entonces, por defecto, la Universidad Mayor de San Simón trabaja más con el Firefox porque es un navegador, digamos, no tan lleno o tan traficado como es el Google Chrome, ¿ya? Sin embargo, la mayoría trabaja con el Google Chrome. Después de eso tendríamos los buscadores.
¿ya? Vamos a ver un poquito el concepto, pero también es lo que nosotros vamos a trabajar en esta oportunidad. Entonces, ¿qué tienen las famosas direcciones? Los URLs. Las direcciones URLs, hay direcciones electrónicas, son de dos tipos. Uno, las direcciones que normalmente tenemos nosotros, los famosos emails, que son direcciones personales de cada usuario, ¿no? ¿Quién no tiene? Todos tenemos un email. Y algunos tenemos hasta 3 o 4. Personalmente yo manejo dos, uno obligatorio y el otro que normalmente tengo, pero hay muchas personas que manejan varios emails, ¿no? Entonces, eso es cómo uno quiere tener su información electrónica. Y la otra dirección sería la de las computadoras, ¿ya? Entonces, las direcciones electrónicas de las computadoras, o sea, cada computadora, en este caso, cada persona que tiene una página web, tiene una dirección en su computador, ¿ya? Es como igual una calle, así más o menos. ¿Qué tiene la dirección de la computadora? Entonces, más o menos es esta estructura, ¿ya? Tiene el HTTP, el dominio, el directorio y el archivo, ¿ya? Entonces, si yo tengo una página web, tendré el dominio. Si estoy en un directorio, pondré, o sea, el directorio es un poco lo que habíamos visto la vez pasada, las famosas carpetas, ¿no? Como yo organizo. Y el archivo es el archivo en el que debería entrar la persona para poder tener acceso a la página web, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá la dirección de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, ¿cómo está su estructura? Tenemos http, ¿qué significa eso? Eso es protocolo de transferencia de hipertexto. Entonces, define cómo voy a utilizar la página web, cómo puedo moverme a través de esa página web. La www significa que es una página web. Ahora acá, esto por ejemplo es lo que hemos denominado dominio, ¿ya? Dominio. Esto no tiene un directorio, no tiene un archivo, sino simplemente estamos hablando que tiene un dominio. Entonces acá tiene la página web y tiene .umss. Entonces en este primer punto es la identificación de la organización. Entonces Intel, Viva, lo que ustedes gusten, lo más abreviado posible es en estos tres seguidos de la www, ¿no? Entonces, punto. Luego tiene otro dominio que es el tipo de organización que es. En este caso, edu es educativa, pero hay algunos que son .com, que son comerciales, .mil, que son militares, o sea, hay otro tipo de dominio de organización, ¿ya? Y el último dominio es el dominio geográfico. Entonces, .boa es de Bolivia, .cl es de Chile, .p es de Perú. Entonces, cada país tiene su dominio geográfico, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, viendo esta dirección, inmediatamente, esta es una página de Bolivia. Y además es educativa. Yo decía la Universidad Mayor de San Simón, ¿ya? Entonces, así puedo identificar también las páginas web, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar un poco de los navegadores. Entonces, los navegadores son programas que nos permiten ver las páginas que tenemos en Internet, ¿no? Entonces, navegar quiere decir que me voy a mover de página en página. Luego tenemos los buscadores. Ya, los buscadores son páginas de Internet que me permiten buscar información en la red, ¿ya? Entonces yo pongo, por eso es importante en este punto las palabras claves, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los artículos, después del resumen dice palabras claves. Entonces, claves quiere decir que esas son las palabras esenciales para buscar ya la información que quiero, ¿ya?
Entonces, ni bien se ponga esto, enter, inmediatamente cualquiera que sea su buscador, me va a encontrar y me va a decir, ah, esto ahí, me va a mostrar, ¿no? Entre esos hay bastantes buscadores, pero solamente vamos a trabajar con dos en esta oportunidad, ¿ya? Y justamente esa va a ser la tarea. Tenemos el primer buscador conocido absolutamente por todos, que es el Google, y el Yahoo, también hay el Icons, y también hay el Bing. Por ejemplo, acá también nuevamente la Microsoft ha dicho, bueno, yo necesito un buscador, y en este caso está trabajando con el Bing, ¿ya? Entonces también pueden ver automáticamente en su computadora este buscador por defecto. Bien, ahora lo que vamos a avanzar aquí es la búsqueda de información académica y científica, que es lo que nosotros necesitamos para este módulo. Entonces, la idea es tener una búsqueda en Internet, buscar la información de calidad en el menor tiempo posible. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Entonces, aquí están sugeridos 5 pasos esenciales para hacer una búsqueda efectiva. Primero, defino qué tipo de información necesito, ¿ya? Después defino en dónde voy a buscar, qué recursos, dónde está esa fuente de información. Luego verificamos cómo funciona ese recurso con el que vamos a trabajar. Y luego verificamos la calidad de información y ejecutamos la búsqueda, ¿no? Entonces, primero, definimos la necesidad de información. Bueno, ¿será que yo necesito una información general de área de investigación, alguna fecha en específico, alguna historia, etcétera? ¿Qué estamos buscando? Es una información académica, de parte de los alumnos, de parte de los docentes, de cuánto tiempo dispongo para hacer esta búsqueda y, ojo, usar siempre palabras claves, conceptos claves, sinónimos, alternativos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Primero, pensar qué voy a buscar, porque de pronto no voy a ir ahí, oye, ya qué voy a hacer, sino directamente ya sabemos qué vamos a buscar, ¿no? Decidir qué recursos voy a utilizar. Entonces, ¿será mejor que voy a la biblioteca y encuentro ese rato, en vez de ir a internet, por ejemplo? Tengo que ver, ¿no? Que puedo también tener información en las librerías, comprarme libros o en las hemerotecas, dependiendo de la información que tengo, ¿no? Si quiero historia, me tendré que ir a las hemerotecas, que es más seguro que voy a tener esa información. Si quiero que es una información local de hoy, no sé, me iré pues directo a los periódicos, por ejemplo. O si quiero alguna temática, tal vez me voy a hacer un centro de investigación, ¿no? Y finalmente me voy a internet, ¿ya? Bien, entonces, según la necesidad de información que se tiene, voy a decidir qué recurso o fuente de información voy a usar. Entonces, bueno, aquí ya está el dilema básicamente entre buscar en una biblioteca o en internet, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco por qué utilizar internet. Es simple, tenemos acceso bajo costo y tenemos de todo, ¿no? Bases de datos, libros, etcétera, etcétera. Hasta tenemos libros en forma digital. ¿Cuándo vamos a usar internet? Cuando los medios tradicionales, como ser los libros, no nos da la información que necesitamos. Normalmente, un libro es mucho mejor cuando yo tengo una información, digamos, ya bien, bastante profunda, por ejemplo, de un tipo de enfermedad, no sé, porque ya hay personas que han hecho han recabado esta información. Entonces, es probable que en muchos casos la biblioteca es mucho mejor que Internet, ¿no? Como les decía, es mucho más amplio, tenemos información mucho más profunda, cosa que en el Internet, digamos, al contrario, en el Internet sería información actualizada, ¿no?
Entonces, en Internet también tenemos información gratuita y de buena calidad, entre paréntesis. También tenemos información de contacto, que es lo más esencial, o sea, podemos vernos con nuestros parientes que nos venían, que no nos veíamos de mucho tiempo, ¿no? Entonces, luego tenemos, solamente hay información que está en línea, ¿no? Hay veces que jamás no vamos a encontrar nada en información que no hay libros, digamos. Entonces podemos encontrar en línea. Y definitivamente llega a ser un suplemento a los medios tradicionales, perfecto, ¿no? ¿Cuándo no usar Internet? Cuando la biblioteca es más apropiada, ¿no? Eso les mencionaba. Cuando la información es de mala calidad, vamos a ver cómo vamos a saber que es información de mala calidad. Cuando la información es inestable, a mí me ha sucedido muchas veces que un artículo X entrado, digamos, hace una semana atrás y de pronto ya no hay. Entonces, como cuando se hace un artículo o un libro, obviamente te tienes que tener una parte que es la bibliografía, ¿no? Entonces eso digamos, a mí me frustra, me perjudica de poder mencionar información de una parte, de uno que no existe luego. La información a veces es con costo, ¿no? A veces ya nos pide un costo. Nos puede llevar mucho tiempo, hasta días y días con una sola temática. Que no todas las respuestas están en Internet, como les decía, respecto a más que todo en la parte de libros. No reemplaza la vía tradicional definitivamente y hay uso cauteloso del material en línea, porque ya sabemos, hasta niños de 10 años pueden poner su información, hacer sus páginas. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Ya no estamos manejando, ni el wikis tampoco tiene una información tan fidedigna, ¿ya? Entonces, todo lo que encontremos, cada quien pone lo que, digamos, ve pertinente en su forma de pensar, ¿no? Entonces, podemos tener también nosotros sin pensar una información errónea también, ¿no? Entonces, hay que tener cautela. Ahora, una vez que ya he decidido si voy a usar Internet o el libro, digamos, hay que ver, por ejemplo, en cuestión de Internet, vamos a ver cómo funciona entonces Internet. Entonces, siempre hay que ver qué me da, qué me ofrece, cómo puedo utilizar, como les mencionaba en la clase anterior, por ejemplo, ahorita yo estoy en el PowerPoint. ¿Será que todo esto utilizo? O sea, me quiero cambiar de versión muchas veces, decir, uy, ha aparecido lo último, pero ni siquiera he utilizado todo hacia full todo esto que me ofrece, ¿no? En la parte del menú. Entonces, igual es en Internet. Hay que ver realmente en qué consiste esa página, me servirá, no me servirá, qué ventajas tiene, todo eso. Tendrá búsqueda avanzada y todo eso hay que ir verificando, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, para hacer una búsqueda un poco más de calidad, tenemos los famosos operadores booleanos, ¿no? O comodines, que nos va a permitir hacer una búsqueda más precisa, ¿ya? Tenemos los operadores booleanos, operadores de proximidad, operadores de truncamiento, relevancia con uso de mayúsculas y minúsculas, orden por relevancia y un montón de campos que entre estos campos mencionamos las fechas, búsquedas por fecha, por extensión. Si quiero solamente encontrar documentos de PDF, entonces le pongo punto PDF, o sea, yo le puedo decir a la computadora, búsquemelo solamente en Bolivia, la temática de alimentos, y solo quiero documentos que me manden PDF. Y me lo busca el buscador y me da, ¿no? Entonces, vamos a hacer en la práctica luego. Aparte, bueno, aquí están los famosos operadores booleanos, ¿ya? Entonces hay que poner atención en esto, chicos. La tarea la tarea de hoy es utilizar estos operadores booleanos en nuestras búsquedas, ¿ya? El primero operador booleano que tenemos es el AND. En algunos buscadores utilizan el signo más y en otros la palabra y, ¿ya? Y. Entonces, cuando yo le pongo al buscador, le digo, búsquemelo, digamos,
Alimentación. Y alimentación también le digo y parenteral. Entonces le estoy diciendo a la computadora que me busque en toda la información que tiene en todas las páginas web que hay, que tenga la palabra alimentación y parenteral. En este caso del ejemplo dice quiere buscar educación y alfabetización. Entonces me va a buscar automáticamente toda esa información. Eso y eso. Las dos me va a mostrar. Pueden estar al ladito, lado a lado, separado, etcétera, etcétera. Pero necesariamente en las búsquedas tiene que haber estas dos palabras. ¿Ya? Entonces, es obligatorio. Entonces acá viene la famosa intersección, donde dice, tiene que haber esta y esta palabra como resultado en todo lo que busca. En la palabra OR o también, lo que me permite hacer, me dice, o hay la palabra educación o hay la palabra alfabetización. En esto ya se amplía mi búsqueda, ya mi información ya va a ser más amplia, porque le estoy diciendo, no hay problemas, búsqueme la educación o alfabetización también, no hay problema. O sea, los dos me sirven, digamos. Luego hay el otro operador booleano, es el not, que también tiene un símbolo de menos o no, que le digo solamente búsquenme, digamos, educación y no secundaria. Por ningún motivo quiero información de la educación secundaria. Quiero de la primaria, de la básica, lo que ustedes quieran, pero no. Entonces me busca solo la educación y no me va a poner secundaria, ¿ya? Entonces, estos son los tres operadores booleanos más utilizados. Y vamos a trabajar con estos operadores en la práctica que tenemos. Bueno, ¿ya? Ahora, tenemos el operador de proximidad. Los operadores de proximidad, dentro de los operadores de proximidad, tenemos las palabras que están entre comillas. ¿Qué me hace la búsqueda entre comillas? Exactamente me va a buscar lo que está entre las comillas, así juntitos. Si yo le digo nutrición parenteral, me lo busca nutrición parenteral juntitos en todas las páginas web que hablan sobre nutrición parenteral. ¿Ya? Luego tenemos los operadores de truncamiento. Estos operadores de truncamiento me permiten buscar información, como dice, yo le pongo, por ejemplo, radio, y le pongo el signo pesos, por ejemplo. Entonces me va a devolver la información, radiografía, radiología, o sea, un montón de otras cosas. Cuando yo le pongo truncamiento, quiere decir que me va, en este caso, en el ejemplo, por ejemplo, tengo cuatro caracteres, 5 caracteres y pesos. Entonces, el resto de los caracteres ya me lo va buscando también el buscador, ¿no? Tenemos el signo de interrogación, por ejemplo, la palabra ME y el signo de interrogación, ICO, entonces me va a encontrar, me va a devolver la información de México y México, porque los dos manejan, ¿no?, esos dos otros caracteres, ¿no? Luego tenemos el de asterisco, que tiene la misma idea más o menos del pesos, pero lo puede poner intermedio, cualquier cantidad de caracteres también. Análisis asterisco C, entonces me va a buscar toda la información dentro de ese asterisco, ¿no? Luego tenemos acá la relevancia de mayúsculas y minúsculas. Entonces lo que queremos saber es que si el buscador, cuando yo le pongo nutrición parenteral en mayúsculas, tendré la misma información que nutrición parenteral minúsculas. Pues tengo que también ver eso, porque por ahí le pongo mayúsculas y me dan información, y cuando pongo minúsculas me da otra. Entonces tengo que ver también si eso me acepta, ¿ya? Esta parte de aquí, vayan así, viendo bien a detalle, porque eso es la tarea, ¿ya? Orden de relevancia. Entonces decimos, ¿será lo mismo poner nutrición parenteral que parenteral nutrición? ¿Nos dará la misma información? Esa es la pregunta, ¿ya?
Y vemos finalmente los campos. Como les decía, en los campos puedo decir, búsquemelo por fechas, por región, por idioma, en español, en inglés nomás. Solamente quiero archivos de Excel, solo de Power, solo PDFs, solamente quiero en los dominios educativos nomás, Gov, militares, com, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que es interesante es cuando en las búsquedas yo también puedo utilizar los famosos paréntesis, donde yo digo, búsqueme alfabetización, no educación, y educación, pero no secundaria, por ejemplo. También le puedo decir, ¿no? Bien, entonces esto es la forma como me va a ayudar a reducir la búsqueda de información y me va a ayudar bastante a ver cómo manejo también el recurso con el que estoy trabajando, ¿ya? Ahora vamos a ver la parte de la calidad. Entonces, ¿a qué nos referimos con calidad de información? Es que realmente sea una información muy relevante para, en el caso, por ejemplo, de proyectos de investigación, es muy interesante, importante tener calidad de información, ¿no? No decir, voy a meter esta información, de pronto no es una información fidedigna, digamos. Entonces, hay que tener cuidado con calidad, o sea, información de mala calidad y más de paso sin costo, ¿no? Pero sí nos hace perder el tiempo. Entonces, vamos a ver. Primero, como podemos ver, digamos, nada más en las páginas, como vemos ya páginas de calidad, por ejemplo, de pronto tenemos una revista académica, pero ahí al lado ponen tiras cómicas, chistes, no sé, de ese tipo de cosas, digamos, ya se ve que no es una página de seriedad, ¿no? Ya vemos un poquito, ya su carita es como decir su presentación. También lo que tenemos que tener en cuenta para la calidad es, como les decía, ¿no? Que de pronto hay una página para hoy, para mañana ya no hay nada de seriedad en esa página. Después, también que las páginas no sean poco amigables, ¿no? No hay una presentación, o sea, su diseño, su fondo, digamos, muy oscuro y no se ve la letra. Y más o menos, y no podemos navegar, digamos, no se ve visibilidad en cómo vamos a poder usar esa página, ¿no? Bien, y aquí está la clave del éxito. ¿Cómo voy a saber que un sitio web es válido y confiable? Entonces, vamos a hacer la búsqueda, hago la búsqueda y de pronto encuentro la información. Primero, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver si esa información que yo he encontrado tiene un autor, ¿ya? Es una persona que se responsabiliza de esa información. Después verifico también de dónde trae, cuál es su dirección URL, ¿no? Por ahí si me ponen .vago.com, digamos, ahí me hace pensar un poco de, bueno, qué tipo de información habrá acá, ¿no? Luego, eso es respecto a la URL. Después hay que también fijarse la fecha, ¿ya? Tiene que tener una fecha. ¿Por qué? Porque normalmente cuando yo estoy trabajando un proyecto de investigación, por ejemplo, para este año, 5 años atrás la mantenemos como actuales, ¿ya? Nos hacen válidos esa información. Después de esos 5 años atrás, la información hay que considerar y manejar con pinzas la información que vamos a utilizar, ¿no? Por una parte. Por otra parte, obviamente, si soy un historiador, obviamente necesito de años atrás, ¿no? Más bien las actuales no me van a ayudar mucho. Y finalmente lo que tenemos, toda escritura tiene que tener una referencia bibliográfica. Por eso les he estado exigiendo mínimo 3, ¿no? Vamos a ir viendo que a medida que vayamos haciendo los proyectos, va a decir mínimo 5. ¿Qué quiere decir? Que el referente a la temática tienen que ir buscando ustedes, ¿ya? Tienen que ir buscando la información, tienen que seguir buscando aparte de lo que yo les estoy proporcionando.
Pero ya les he dicho, cuando es un sitio válido, la información que yo tengo, primero, fíjame de dónde está su URL. Segundo, tiene nombre esa información. Si no tiene, entonces no sabemos quién habrá puesto, ¿no? Por ahí es un niño de 5 años, no sé. ¿Cuándo? Fecha. Tiene que tener fecha y referencia bibliográfica. En ese caso ya digo, esta información ya es más confiable. Ya, entonces, básicamente esos son los tips que deberíamos considerar para tener una información de calidad. Ahora nos vamos a remitir a hacer vamos a hablar un poco del buscador Google, ¿ya? Google es uno de los buscadores que rastrea la información en todo Internet, ¿ya? Es el más famoso, tenemos mayor accesibilidad, ¿ya? Entonces, a ver, lo que quiero decirles en este momento es que tomen mucha atención respecto a Google, porque también vamos a hacer la tarea respecto a Google, ¿ya? Básicamente tiene simplemente una ventanita donde le ponen la información y le digo búsqueda, ¿no? Una vez que haya la información, me presento otra vez. Fíjense aquí, Google es un montón de información. La primera información, los primeros 20 documentos, información hallada, son los primeros 20 más, digamos, más accedidos, ¿no? O sea, mucha gente consulta esa información, es relativamente confiable, ¿no? Entonces, ya saben, entramos, hacemos clic y vemos, sí, tiene autor, tiene esto, y así, realmente es confiable. A partir del 2 y 3, a veces se emociona y digo, no hay lo que estoy buscando, ¿será que hay? Después, a partir del 4 y 7 es una desesperación. Puedo pasar mis días con la misma temática y después, a partir del 8, digo, ¿será que hay información de mi temática? Eso es más o menos lo que nos presenta Google. Google también nos presenta lo que se le denomina búsqueda avanzada. En esta parte de la búsqueda avanzada, lo único que podemos poner es decir, acá, digamos, nutrición. En la frase exacta podemos poner nutrición parenteral. O sea, la frase exacta ya sabemos que cuando normalmente ponemos en el Google, tenemos que poner entre corchetes, ¿no? Perdón, entre comillas, no corchetes. Entonces acá digo que con alguna de las palabras, sin esta palabra, entonces nos permite buscar por idiomas, nos permite buscar por regiones, nos permite buscar por formato del archivo, si quiero solamente PDF, Excel, Word, nos permite poner la fecha, nos permite poner el dominio, entonces todo esto nos da el Google, ¿ya? Entonces, esa es la forma en que hay que hacer la búsqueda, ¿ya? Voy a seguir viendo y vamos a ver un poco la tarea, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la tarea a partir de ahorita hasta mañana a las 9? Lo que van a poner es el Google y aquí donde dice, en la actividad es 1, poner Google, hacer el inciso A. En el inciso A, ¿qué dice? Detalla las características del entorno de la pantalla. Entonces vamos a ver todo lo que tiene el Google, ¿ya? Todo. Cada primera pantalla me presenta esto, segunda pantalla esto, tercera pantalla esto. Y luego vamos a ir viendo si tiene los operadores booleanos, si funciona el AND. Aquí dice, si está disponible. Si funciona el AND, le ponen el símbolo AND o A o I nomás. Y aquí sí está disponible. Si funciona el OR, sí funciona, le ponemos que, y aquí le ponen sí o no, ¿no? El no, sí o no y el símbolo. Y aquí entre comillas, funciona sí y el símbolo, ¿no? Entonces, símbolos de truncamiento, mayúsculas y minúsculas, todo eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Orden por relevancia, etc. Ahora vamos a hacer conmigo lo que es Google. Voy a adelantar. Entonces,
lo primero que yo tengo cuando entro a Internet, al Google Chrome, entonces inmediatamente me sale Google. Fíjense Google cómo tiene su ventanita y aquí me va poniendo, yo puedo poner, a ver acá, nutrición, la palabra nutrición y enter, ¿no? Bien. Antes de pasar a lo que vamos a hacer, fíjense, también le puedo decir, busque con mi voz solamente nutrición, le puedo decir. Bien, la tarea es empieza de la siguiente manera. Agarro y veo y hago un print screen. ¿Cómo puedo hacer el print screen de esta pantalla? Con la tecla imprime pantalla, hago y lo voy a poner al Word. Fíjense, yo estoy haciendo eso. Hago la pantalla, imprime pantalla. Bueno, en mi caso tengo algo que me ayuda a capturar, ¿no? En este caso yo voy a capturar. En el caso de ustedes, toda la pantallita es el print, me voy a Word. Le voy a documento nuevo y le voy a poner control B. Y ahí está mi pantalla. ¿Ya? Entonces yo empiezo a decir, esta primera pantalla, ¿qué me presenta? Ahora vamos a ver qué presenta la primera pantalla. ¿Qué tiene la primera pantalla? Tiene el Gmail, tiene imágenes y tiene el Google Apps. Entonces, tienen que irme diciendo qué tiene, en mi caso, ¿ya? Entonces, el Google Apps. ¿Qué tiene el Google Apps? Tiene cuenta, Gmail, Drive, documentos, hojas de cálculo, presentaciones, calendario, chat, Meet, tiene formularios, tiene el Current, etcétera, etcétera, Google Maps. Tiene un sinfín de cosas el Google Apps, ¿ya? Y entre esos está el Classroom también. Sería una maravilla si ustedes podrían investigar sobre esto, ¿ya? Ya hemos hecho una pequeña parte la vez pasada, parte de esto ya hemos investigado, ¿no? Entonces, me van poniendo qué tiene. Ahora, hacen clic en imágenes y me dice qué presenta en imágenes. Ah, ya solamente me va a dar imágenes. Entonces, digamos, yo quiero, no sé, comida. Comida saludable. Solo me va a mostrar imágenes de comida saludable. ¿Ya? Entonces, fíjense, solo imágenes. Dietas, recetas, pescado, cena, fácil, almuerzo. Bueno, aquí ya está lo que yo hago en un minuto y como saludable, digamos, ¿no? Vamos bien. Ajá, en los almuerzos yo puedo hacer esto, puedo hacer esto. Fíjense, hay, hay de todo, ¿ya? Entonces eso puede hacer en la parte de las imágenes, ¿no? Y en el Gmail es obviamente su correo, ¿no? En este caso yo tengo acá algunos accesos que los hago muy frecuentemente y aquí puedo agregar más accesos, ¿ya? Sus direcciones. Bien, ahora vamos a ver, esa es la primera pantalla. Nutrición. Y enter. Ya. Esta sería la segunda pantalla. Esta es la segunda pantalla. Lo mismo, de la segunda pantalla van a ser, van a ir definiendo qué hay. Ah, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene búsqueda de voz, tiene buscar, empieza ya con la información, ¿no? Y además de eso, tengo acá, dice 126 mil, 26 mil millones de información o páginas que hay referente a esta temática, ¿ya? Entonces me va a mostrar todo eso y inmediatamente al lado de eso tiene este engranaje, hasta donde me permite ver las preferencias que puedo hacer respecto a esta información. Además, tengo también acá aplicaciones del Google, o sea, me sigue mostrando el Google Apps y también tengo estos menús en esta parte de aquí abajo, ¿no? Sigo poniendo ahí la información que necesito para
que me ofrece en realidad el Google para hacer, todas estas, toda esta, poder tener este menú de ayuda, ya vamos a ir viendo. Entonces, en esta segunda pantalla igual, imprime pantalla, van a Word, en Word, Enter, y van diciendo, perdón, esta es otra vuelta a la primera pantalla. Ya. Por alguna razón no me está funcionando el print screen, pero acá tengo otra aplicación de Windows, por ejemplo, que me va a permitir también cortar mi información, ¿ya? Fíjense, mi print screen no me ha permitido entrar. Entonces yo voy a utilizar esto, ¿no? Y corto información, ¿ya? En este caso, agarro, corto. Esto, por ejemplo, es uno de los, de la disponibilidad que tiene para cortar información Windows, ¿ya? Voy y control V. Ya, y hablo de esta pantalla. O sea, ya tenemos una pantalla y dos pantallas del Google. Bien, entonces, dentro de esta información, como les decía, hay solamente la parte de imágenes, solamente videos, en Google Maps tengo aquí noticias, aquí tengo más y herramientas. Primero voy a ver, también me dice la cantidad de información que tengo, ¿ya? Entonces aquí me dice, hay introducción a nutrición, hay qué es la nutrición, cuántos tipos de nutrición existe, qué es la nutrición, su función, cuáles son los procesos de la nutrición, nutrición en Wikipedia, ¿no? Nutrición según la OPS, nutrición, conceptos, tipos de nutrientes. Ahora, yo voy viendo y digo, ¿cuál de estos será más importante? A ver, ¿cuál yo, digamos, tal vez confiaría más en la OPS, ¿no? Porque es una institución bastante seria. Entonces, digamos, puedo entrar ahí, estoy segura, la información que tengo ahí va a ser la que realmente estoy, a ver, vamos a ver si es que la que realmente buscan. Fíjense, esta es la tercera pantalla, ¿no? Entonces, donde yo ya he entrado. Entonces, ¿qué tiene? A ver, el autor es la OPS-OMS. Y aquí dice el concepto de nutrición. Ahora vamos a suponer que dice, así a mí, la nutrición es saludable, fundamental, el agarro. Vamos a suponer que yo voy y es una tarea que tengo sobre nutrición, y hago el copy, ¿no? Control C. Y lo voy a dejar pendiente. Y fíjense, aquí tendría que tener alguna fecha, ¿no? Bueno, aquí hay de todo. Jesús, aquí hay de todo. Vamos a ver, copyright, aquí no hay su fecha. Tendría que haber. Pero en este caso, dado que es una institución de ya ultra reconocida, puedo tomar como válida, ¿no? Entonces, acá, bueno, es todo lo que ofrece. Entonces, ya he hecho un copy de esa información y voy a poner acá. Entonces, aquí dice que es nutrición, y no se olviden en mi referencia bibliográfica ir poniendo, ¿no? Referencia. ¿Quién es el autor aquí? OPS / OMS. Entonces, ¿qué he hecho? Nutrición. He hablado de la temática de nutrición. Y aquí tengo que poner cuando estoy consultando el 31 de agosto. Esto ya es con la terminología de Vancouver, que ya lo van a ver la otra semana. Y bueno, lamentablemente aquí no tiene su fecha cuando ha sido puesta esa información, pero en realidad tendría que yo poner fecha y todos los datos aquí de Vancouver, ¿no? Esa es mi referencia bibliográfica sobre esto. Entonces aquí le voy a poner 1. Y en mi referencia bibliográfica le voy a poner 1. Listo. Entonces yo seguramente si hago un trabajo de nutrición saludable, pongo esto. Y ya tengo mis referencias. No se olviden siempre, saca información, pone sus referencias, saca información, pone. Inclusive pueden poner, y tienen que poner también su dirección, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Cuál había sido su dirección URL de esta página? Había sido pajo.org. Entonces agarro control C
Y también eso tengo que poner acá, ¿no? Y su dirección URL es la siguiente. Entonces, cuando me están calificando mi artículo, las personas, los calificadores van a esa página y dicen, ah, sí, sí, evidentemente es una página de confiabilidad y existe. Si yo no pusiera este 1, es un plagio y eso no está permitido en la ética de escritura. Tenemos que poner siempre de dónde sacamos. Jamás no es que te puedes decir como nuestro esta información, porque no es nuestra. Esta es de la OPS, OMS, el concepto de nutrición, ¿ya? Entonces, hasta ahí tenemos tres cosas sobre la primera parte de la tarea. A ver, vamos a ver. La primera parte de la tarea dice A, detalle las características. Ahí es, en A ponemos todo eso. Luego nos pasamos a la parte B, que tenemos que ver los operadores booleanos. Entonces vamos a trabajar con los operadores booleanos. Me voy acá. Bien, cuando yo pongo la palabra nutrición, imagínense, tengo 126 mil millones de páginas. ¿Cuántos días yo tendría que pasarme para toditas consultar? Bueno, como les decía, estas son las de ranking mayor de accesibilidad. Ya, bueno, me puedo quedar con esta, pero también puedo ir a esta, a ver si es de confianza. Tendrá autor, tendrá tutor, aquí dice nutrición. Aquí no veo siempre al autor, pero más o menos se maneja este concepto. Dice, bueno, tipos de nutrición, autófono, de hetero. Entonces nos va mostrando. Fíjense en esta pantalla. Hay otra información también, ¿no? Ya medio que. Bueno, pero de todos modos, parece que está razonable, ¿no? Nos habla de los macronutrientes, nos habla de, bueno, nos va diciendo algunos tips, la pirámide nutricional y todo eso. Había tenido sus Twitter, Facebook, o sea, todo. Y vamos viendo, y tiene una fecha, o sea, este concepto está manejado por la Enciclopedia de Conceptos y está actualizado al 2022, ¿ya? Y su URL había sido, fíjense, como de simple, concepto.d/nutrición, ya, pero aquí no hay ningún autor, entonces, aquí dice sobre el autor, había habido un autor, entonces fíjense, está nomás de confiabilidad, ¿no? Es confiable. Entonces, esta información la puedo tener, agarro y le puedo hacer un copy y menciono de dónde estoy sacando, ¿ya? Bien, hasta ahí vamos. Eso es cuando yo tengo sin operadores booleanos. Pero resulta que yo no quiero solamente la palabra nutrición y empiezo a utilizar los operadores booleanos. Hemos dicho el AND. Vamos a ver si funciona. And nutrición parenteral. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo al buscador que me lo busque la palabra nutrición y también parenteral, sí o sí, en todo lo que encuentre. Y le digo busque. Haga la búsqueda. Entonces, aparentemente sí funciona. ¿Por qué? Porque aquí ha cambiado. Antes era, a ver, vamos a ver, perdón, voy a ver cuánto era. Me voy a anotar, ¿ya? Me voy a anotar, era 126 millones. Ya, ahora que he hecho búsqueda parenteral, me ha reducido a 2,900, a 2.900.000. Entonces, aparentemente, sí funciona, ¿ya? Entonces me muestra, fíjense, me ha encontrado nutrición parenteral. Ya listo, yo le he dicho que me lo busque. Ya, aquí me dice nutrición parenteral. Ya, entonces, nutrición parenteral. Fíjense, nutrición parenteral, nutrición parenteral. Nutrición parenteral, nutrición parenteral, nutrición parenteral. En toditos hay nutrición parenteral. Pero voy a ver qué pasa, qué información me va a dar si yo no le pongo ese and.
Ahí, nutrición parenteral nomás. Si yo quiero hacer la búsqueda de nutrición parenteral. Ya, fíjense, cuando yo pongo nutrición parenteral nomás sin ningún operador booleano, mi información es 673,000. Ya, eso es solamente una búsqueda normal, sin ningún operador booleano, con palabras claves. Entonces yo tengo, más bien este va a ser mi punto de referencia, ¿ya? Y me da nutrición parenteral, nutrición parenteral, nutrición parenteral, nutrición toditos, ¿no? Nutrición parenteral. Fíjense cómo ha variado cuando le he puesto el operador AND. Aquí. Cuando le he puesto AND. Cuando le pongo nutrición AND parenteral, pongo Enter. Entonces me dice, piensa que al AND lo considera como otra palabra. Y me dice es nutrition, o sea, como que es otra palabra. Entonces, en este caso, el AND aquí no funciona. No funciona como dice la literatura, que nutrición parenteral con el signo AND debería ser más chiquitito, o sea, aquí debería ser menos información. ¿No ve? Más bien es más información. Es 2 millones, porque cuando es sin el AND, fíjense acá, sin el AND es 673,000. Y con el AND es 2,900,000. Entonces, no funciona el AND aquí, ¿no? Entonces, en la tarea, aquí, cuando les digan, ¿está disponible? No. ¿Qué símbolo he hecho? El AND. O sea, no está, o sea, no nos sirve ese operador en el Google, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver el operador booleano, el OR. Pero van a hacer la prueba con O nomás también, ¿ya? El OR, vamos a ver. Siempre vamos a empezar de esta nutrición parenteral. ¿Cuánto tenía? Mi nutrición parenteral normalito, sin operadores booleanos, son 673,000. Ahora, ¿qué pasa si le pongo el OR? O sea, quiere decir, en realidad aquí, si funcionaría el OR, tendría que ser más información, ¿no ve? Porque le estoy diciendo, muéstreme o nutrición o parenteral. A ver, vamos a ver qué hace el Google en este caso. Bien, acá me sigue mostrando, para empezar, crece, porque parece que el OR también lo considera como palabra. Primero crece, 320,000, 320,000 millones, parecería que sí funciona, porque es más de lo que normalmente debería ser los 673,000, ¿no? Parece que sí sirve. Veremos, nutrición parenteral. Deberían mostrarnos nomás solo nutrición o solo parenteral o ambos. Fíjense, nutrición parenteral, nutrición parenteral, nutrición parenteral, nutrición parenteral, y así sucesivamente a medida que vamos viendo la desesperación ya. Aparentemente va aquí imágenes de nutrición o parenteral, parece que nos va a dar solamente uno de esos. Nutrición parenteral, fíjense. Aquí me está diciendo alimentación parenteral, o sea, está bien, yo le he dicho búsqueme nutrición o parenteral. Entonces, aquí parenteral nomás me está mostrando, fíjense. Entonces, aparentemente creo que sí funciona. Entonces, puede ser nutrición nomás o parenteral, ¿no? Entonces, le digo nutrición o parenteral. Entonces, aparentemente sí sirve, ¿no? Entonces, eso voy a poner, sigo viendo la tarea y le voy a poner el OR sí está disponible como OR, ¿ya? Bien, ahora vamos a ir viendo, seguimos viendo lo que nos están pidiendo.
el not. A ver, vamos a ver, el not, le voy a poner, el not pueden hacer el not, el no, y también puede hacer la barrita, el signo menos. Entonces le voy a decir nutrición y no parenteral, ¿no? Entonces voy enter y fíjense, funciona también, ¿no? Porque fíjense, primero que está menos, bueno, aquí debería ser obviamente mucho menos, pero fíjense lo que me da. Solo me da nutrición, solo me da nutrición, solo me da nutrición, solo me da nutrición, y no está mencionado ahí para enterar para nada. Entonces el signo menos también vamos a poner así, sí, ¿no? Después otro que es interesante son las comillas, acá. Las comillas, ¿qué quiere decir las comillas? Las comillas quiere decir que exactamente como está ahí me la encuentre. Entonces, para empezar, fíjense, ha reducido la cantidad, y evidentemente, porque cuando tenía yo nutrición parenteral, nomás tenía 673,000, ahora tengo 108,000. Entonces, y voy buscando, sí, está junto acá, está junto aquí, está junto acá, está junto aquí. Por alguna razón aquí dice solo parenteral, aquí está junto, 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 junto. Seguramente dentro del documento ahí, información así, junto, 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 ¿no? Junto, nutrición parenteral, nutrición parenteral, nutrición parenteral. Entonces, comillas también sirve, ¿ya? Entonces, así sucesivamente voy haciendo la prueba, por ejemplo, parenteral, primero. Bueno, después de las comillas viene el truncamiento, luego vienen mayúsculas y minúsculas y el orden de relevancia, ¿ya? Entonces, será lo mismo buscar nutrición parenteral, que es... Ya, entonces, nutrición parenteral nomás es 753,000,00, ¿no? Cuando busco en minúsculas. Ahora, ¿qué pasa si yo busco en mayúsculas? Tendría que ser exactamente lo mismo, ¿no? Si es que no hay diferencia. A ver. $753,000. Entonces, las comillas acá no están disponibles. Es lo mismo que yo busqué entre mayúsculas y minúsculas. Aquí no hay diferencia, ¿no ve? No hay diferencia. Luego vamos nuevamente acá y será lo mismo que yo ponga parenteral nutrición, que digo nutrición parenteral, que parenteral nutrición. No, o sea, es distinto. Que yo le ponga nutrición parenteral a que yo le ponga parenteral nutrición, porque fíjense la cantidad acá. Es distinto a lo que tenía. A ver, vamos a ver de nuevo. Cuando yo tenía nutrición parenteral, tenía 753,000. Y ahora que tengo parenteral nutrición es 380. O sea, que sí hay diferencia, que yo ponga en mayúsculas, o digo, el orden de relevancia. Adelante el uno y detrás el otro, ¿ya? Bueno, eso es por un lado, básicamente esto, y el otro hay que ir viendo, ¿no? De todos modos, en la tercera pantalla hay que ir mostrando para qué sirve cada uno de estos en las características. Y lo que quiero ver es cómo puedo ir reduciendo también con las herramientas. Fíjense, las herramientas puedo ir todavía reducir esta información al poner que quiero información de las últimas 24 horas. Fíjense cuántos tengo las últimas 24 horas, apenas debo tener unos 60 datos. Miren, fíjense, 20, 20, 20, algo así, ¿no?
Y si quiero sobre parenteral nutrición la última hora, no hay nadie registrado, ¿no? Entonces, puedo también seleccionar de esta manera. Y lo que quiero ver es que vean ¿cómo es? Si tiene la búsqueda avanzada, fíjense, tiene búsqueda avanzada. Vamos a ver, hago doble clic y aquí está. Y mire, por defecto ya me pone dónde debería estar, ¿no? Entonces, como les decía, en la búsqueda avanzada hay todo esto. Hay por estos idiomas, hay por región. Ustedes que si quieren, no sé, en Alemania, pueden buscar la última actualización, las últimas 24 horas hemos dicho que no hay todavía, perdón, hace un momento, el último mes, pueden buscar aquí en cualquier... ahora aquí la búsqueda pueden hacer en el título solamente, en el texto, en la dirección solamente, en los vínculos, pueden hacer, si quieren solo la información en PDF, en Excel, en Word, todo esto nos ofrece, ¿ya? Entonces van a ir haciendo la prueba, cómo funciona, todo esto. Bien, eso es lo que podemos avanzar en este módulo, ¿ya? Primero lo hacen del Google, o sea, lo vuelven a hacer como ahorita ya hemos hecho la práctica, y después hacen de Yahoo, pues otro buscador, lo mismo, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta? Hice una consulta. Yo no tengo para capturar pantalla en mi laptop. ¿Cómo podría ser? ¿No tienes el imprime pantalla? No. ¿Estás segura? En alguna de las funciones tendría que haber, porque tu teclado es chiquitito, ¿no? Todas tienen, imprime Sí. pantalla, se llama, está al lado del F12. Generalmente, yo ahorita estoy también con mi portátil, y al lado del F12 está imprime pantalla. De mí, del F12 dice al lado Insert. Ah, insert. O sea, ninguno de esos. O sea, print screen tampoco en inglés, tal vez print screen. Print screen. Ah, sí, sí, eso sí hay. ¿Ya? Entonces tu teclado está en inglés, ¿ya? Ya, entonces es igual, imprime pantalla o print screen, ¿ya? Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Cómo es la tarea? Porque me parece que está bastante caro, ¿no? Es hacer todas esas búsquedas. No está muy complicado, porque no está haciendo búsqueda de calidad. Pero si se van hasta la tercera pantalla, que ya es el documento en sí, pueden decir es de calidad esta información, no es de calidad, pero más o menos esa es la idea, ¿ya? ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Ya. Bien, entonces ya está, aparentemente está claro. Hoy hay que hacer la tarea y enseguida les habilito. Entonces, hasta mañana a las 9 tienen que entregar esta tarea, ¿ya? Esta tarea es en forma individual, ¿ya? Entonces, ahora acabamos la clase y no hay tarea para la otra clase porque vamos a seguir hablando de internet, solamente es esta mañana. La subsiguiente, cuando cada que es fin de módulo, recién hay una tarea adicional y en algunos casos es grupal, ¿no? Como la anterior. Pero en este caso, esta semana, este módulo tiene dos partes, esta primera parte, y luego vamos a hablar de la otra parte la otra semana, ¿ya? Entonces, nos vemos la otra semana. Suerte en su tarea. Hasta luego. Gracias, Lisa.